Historias cruzadas. Donde la vida de las personas comunes se cruza con los grandes hechos de la historia. Historias cruzadas. Porque a cada momento vos también estás haciendo historia. En Desde Abajo. Un espacio para hablar. Hoy vamos a comenzar la columna más esperada de la semana, con un lunes que viene pum para arriba y termina en la estratosfera directamente. Hoy les voy a contar la historia de un muchachito, un joven, que se llamaba Heinz. Heini, para sus amigos más cercanos. Enrique en alemán, digamos. Un niño tímido y estudioso que desde su nacimiento llevaba una marca que te queda para toda la vida, la marca de la muerte. Era un niño judío y no era muy saludable ser judío en Alemania de los años 30, ¿no? Su padre perdió el empleo y bueno, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, anunciaba que cuando los nazis tuviesen mayor capacidad iban a erradicar definitivamente al pueblo judío de Alemania. Los nazis lo llamaban Judenrein, territorio libre de judíos. Fue en esa época, en el año 38, en que su madre consigue las visas que le permitieron a la familia entera salvarse. Se mudaron a Nueva York, que en la Nueva York de esos años, Pablo Neruda la describe como una olla con un repollo gigantesco. Bueno, en su nueva patria, Heini descubrió que algunas cosas no iban a cambiar. Aprendió a hablar inglés, pero nunca se pudo quitar el acento alemán, nunca en su vida se lo pudo quitar. Hablaba todo así. Abandonó el fútbol y abrazó el béisbol. Comenzó a trabajar por las noches en una fábrica, un americano hecho y derecho, un estadounidense en realidad. Se unió al ejército en 1942, siendo aún ciudadano alemán, plena Segunda Guerra Mundial, pero nunca dejó de ser un tipo muy estudioso, un tipo diferente, un tipo que estaba ahí al costadito, un tipo callado, tímido, un tipo judío. Y es probablemente ese resentimiento con el cual él creció. En 1943, Heinz, pero está medio grande para que le sigamos diciendo Heini, tomó juramento como ciudadano estadounidense en una base de entrenamiento militar en Carolina del Sur. Como estadounidense pleno de derechos y también de identidad, ahora se iba a tener que cambiar el nombre. Se iba a llamar Henry. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado al servicio de inteligencia militar, lo cual, como decía Groucho Marx, es una contradicción, inteligencia militar. Y se destacó al punto tal que escaló puestos hasta que después de la guerra llegó a ser instructor en la Escuela de Inteligencia del Comando Europeo con sede en la Alemania ocupada por Estados Unidos. Básicamente Heinz había retornado a su patria en 1947, a su patria de adopción a Estados Unidos, en 1947, e ingresó a Harvard aprovechando el acta de derechos del soldado, que fue una manera en la cual el gobierno le reconoce a quienes habían peleado por Estados Unidos cierto acceso a, por ejemplo, a educación, a facilidades para conseguir vivienda, facilidades para obtener un nuevo empleo. Básicamente era o hacemos esto, estos tipos se ponen comunistas. Bueno, él la aprovechó muy bien, entró a Harvard, hizo un PhD, un doctorado, en el cual se doctoró en 1954. La tesis era Paz, Legitimidad y el Equilibrio. Ahí había dado los primeros indicios académicos de lo que es del concepto ideológico del cual él sería el máximo cultor, la Realpolitik. Tipo descollante y controversial en el ambiente académico, los tipos más influyentes de Estados Unidos lo querían sumar a sus equipos de asesores, a sus think tanks. ¿Quién lo logró? Nelson Rockefeller, en ese momento gobernador del estado de Nueva York, un republicano por si les quedaba alguna duda. Y lo tuvo como uno de sus más cercanos asesores durante la campaña a la nominación presidencial por el Partido Republicano de 1968. Nominación que pierde frente a Richard Nixon,
Y Richard Nixon, que terminó siendo presidente, el que se fue en el Watergate, lo eligió a Henry, que estaba jugando en el otro equipo, para que fuese su asesor de seguridad nacional. Ahora y para siempre, a partir de ese año, a Henry lo conocerían por su apellido, por su apodo y su apellido. Henry Kissinger. Si no les suena ya, Henry Kissinger, bueno, fue un tipo que jugó un papel preponderante en la política exterior de Estados Unidos desde 1969 hasta el año 77, fueron los años de Nixon, y mucho después también. Fue un tipo padre de varios think tanks de política exterior. Bueno, como les decía, cultor de la Realpolitik, que es una política exterior basada en la evidencia y en los resultados más que en teorías e ideologías. Básicamente es fulanito es amigo, fulanito es enemigo de mi enemigo, listo, entonces mi amigo. Y estrechó lazos con quien sirviera el propósito de Estados Unidos, que era neutralizar la expansión del comunismo, especialmente en América Latina. Y acá viene lo fuerte de por qué hablamos hoy de Henry Kissinger en esta semana de la memoria. Bueno, según documentos desclasificados por la CIA en 1998, gobierno de Clinton, Kissinger, que ya era secretario de Estado, no solo vio con buenos ojos el golpe de Augusto Pinochet, sino que lo apoyó y hasta se aseguró de que esa desestabilización se llevara a cabo exitosamente. En un memo del 15 de octubre de 1970, sobre una conversación que sostuvieron Kissinger y Alexander Haig, que era el tercero en la línea de sucesión del gobierno de ese gobierno, perdón. Luego Alexander Haig fue el que vino a negociar por parte de los estadounidenses a la guerra de Malvinas. Y bueno, y dos altos funcionarios de la CIA, Kissinger le ordenaba a estos dos últimos funcionarios que continuasen la presión, esto es textual, continuasen la presión sobre cada punto débil de Allende, ahora, después del 24 de octubre, que era el momento en el cual asumía como presidente, y en el futuro hasta el momento en que se den nuevas órdenes. Al día siguiente de esa conversación fue el 15 de octubre del año 70, un cable transmitido desde el cuartel general de la CIA en Langley, en Virginia, al jefe de la oficina que esa agencia tenía en Santiago de Chile, le ordenaba que incluso si un golpe militar no se materializara antes de la asunción de Allende, los esfuerzos a este fin continuarán vigorosamente aún pasada esa fecha. Básicamente es, miren, si los milicos no se arman, los vamos a seguir apoyando hasta que lo hagan. El cable dice, textual, debemos continuar generando el máximo de presión para este fin, utilizando todos los recursos apropiados. De acuerdo a documentos que fueron obtenidos por un analista de seguridad nacional que se llamaba Carlos Osorio, y que fueron citados por el autor John Dinge en un libro llamado Los años del Cóndor, que todavía está disponible online. 2 días después de que las Fuerzas Armadas dieran el golpe de Estado del 76 en Argentina, Henry Kissinger ordenó a sus subordinados alentar al nuevo régimen facilitándole ayuda financiera. Bueno, el embajador estadounidense de esa época en Argentina, Robert Hill, Robert Hill es una figura que deberíamos leer un poco más, o deberíamos conocerlo un poco más para entender que Estados Unidos hay gente que se cree su propio verso. Él había dicho que la junta militar había dado el golpe más civilizado de toda la historia, pero se dio cuenta de su error prontamente y le advirtió a sus superiores de las graves faltas a los derechos humanos que en nombre de la lucha contra la subversión se estaban cometiendo. En mayo del 76, Hill le envía un memo al Departamento de Estado que dice, textual, en vista del empeoramiento general de la situación de los derechos humanos aquí, creo que ha llegado el momento para una gestión al más alto nivel. Y el embajador aconsejaba, Robert Hill, ¿no?, una reunión entre Kissinger y el almirante César Gussetti, que era el canciller de la dictadura, en el cual los funcionarios estadounidenses le advirtieran a la Junta que aunque se iba a apoyar el combate contra el comunismo, había que dejar en claro, y esto es textual del Robert Hill, que sin embargo hay ciertas normas que nunca pueden ser puestas de lado por un gobierno dedicado a cumplir la ley. El respeto a los derechos humanos es una de ellas. Robert Hill terminó haciendo sapito en Connecticut, fue reemplazado por otro embajador, pero la reunión entre Kissinger y Gussetti ocurrió en el Waldorf Astoria de Nueva York en octubre de ese año, del 76. De acuerdo a declaraciones del embajador argentino ante la ONU de aquel momento, que es Carlos Ortiz de Rosas, que fue embajador de Perón también,
Kissinger le dijo a Guzzetti que se tenían que apurar y terminar con la represión ilegal antes de que el Congreso de Estados Unidos reanudara sus actividades en enero del 77. ¿Por qué? Porque tenía grandes chances de ganar Jimmy Carter, que tenía una política específica de derechos humanos muy contraria a la del gobierno de Nixon. Bueno, y además estaba pendiente un crédito de $8 millones del BID que Kissinger se comprometía a apoyar para que Argentina lo obtuviese, solo si se apuraran a terminar con las violaciones de los derechos humanos. Bueno, la cuestión está en que Kissinger no llegó a enero, Jimmy Carter se convirtió en el 39º presidente de los Estados Unidos y la política de este último hacia las dictaduras del Cono Sur dio un giro radical, por lo menos hacia la del Cono Sur. En Centroamérica, las operaciones de las fuerzas ilegales argentinas siguieron hasta bien entrar la democracia, fue Alfonsín el que las terminó. Y para terminar, quería terminar la semblanza de este hombre, el cual recomiendo una película que se llama Los juicios de Henry Kissinger, con lo más controversial de todo, que es, creo yo, la razón por la cual las madres nunca jamás deberían aceptar una nominación al premio Nobel, que es que Henry Kissinger ganó un premio Nobel, el del año 73, el de la paz, por los acuerdos de paz de París, entre él y su par de Vietnam del Norte, Le Duc Tho, que el tipo no quiso ir. Le Duc Tho no fue, dijo: no, miren, mi país sigue en guerra, es antiético que yo reciba este premio. Kissinger fue, se sacó, bailó, se sacó fotos, todo. Y dijo una frase que es, como decirlo, es informal, no hay registro formal de ella, pero que lo pinta de pies a cabeza, y que supuestamente está publicada en el New York Times de 28 de octubre del 73. Digo así porque esto sí no lo confirme. Que dice: lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo inconstitucional lleva un poco más de tiempo.